adorar al Señor, lo importante que es la adoración en nuestras vidas. Quizás no lo vivamos de esa manera, pero realmente es así, porque Dios lo dejó establecido que sea así. Justamente es lo que quiero expresar y hablar esta mañana. Un predicador, pastor de Estados Unidos, Hayden Tozer, considerado uno de los escritores y predicadores más importantes del siglo XX, escribió numerosos libros. Uno de ellos es Enseñados para adorar. Y él dijo en uno de sus párrafos: nacimos para adorar. Si no estamos adorando a Dios en la belleza de su santidad, hemos perdido nuestra razón de haber nacido. Qué importante lo que dice. Qué importante dice, porque realmente fuimos creados, nacimos para adorar a nuestro Señor. Fuimos creados para vivir y respirar en una atmósfera de adoración, de alabanza al Creador. Y desde que el pecado entró allí en el Edén con Adán, se produjo una ruptura de esa alabanza, de esa adoración a nuestro Dios, al Creador por sobre todas las cosas. Y se introdujo en lugar de esa adoración la autocompasión, se introdujo la tradición, la costumbre, el egoísmo, la tradición, se introdujo la autocomplacencia. Y cada una de esas cosas nos alejó de esa adoración y por sobre todo la queja. Y recuerdo que mi pastor o nuestro pastor, don Lorenzo Klein, él decía: menos quejabanza en la vida y más alabanza. Al principio de nuestros primeros pasos en Cristo, él nos decía eso. No entendíamos mucho en ese tiempo porque recién comenzamos a caminar, pero con el correr del tiempo fuimos entendiendo de que realmente es así. Alabar al Señor por sobre todas las cosas, por todo lo que Él significa, por todo lo que Él es. Dice la Biblia en el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y quiero compartir algunos puntos en esta mañana de lo que produce la adoración, lo que produce la alabanza. 6 cosas muy importantes para nuestras propias vidas y por lo que la Escritura nos enseña. Y conforme a la Escritura vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos que son tan importantes. La adoración y la alabanza consuela en situaciones difíciles. Y esto es una realidad. Y voy a leer en Números capítulo 21, versos 16 y 17. Estaba atravesando el pueblo de Israel una situación difícil. Y dice: de allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúna al pueblo y le daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantar. Qué ridículo, ¿no? Cantarle a un pozo que estaba seco para que suba el agua. Pero esa situación difícil, extrema, que estaban siendo sitiados por estos pueblos de Moab y que estaban en una situación extremadamente difícil, instruían esta alabanza que fluya en nuestras vidas, el pozo del agua de gracia cuando adoramos, cuando alabamos a Dios. Hay una instrucción divina, un mandato. El Señor dice: reúne al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? No se dispersó, se unió, porque en la unidad hay poder. Vemos en la Biblia un montón de relatos donde la unidad. ¿Por qué Jesús dice: sean uno para que el mundo crea? ¿Por qué no está creyendo tanta gente? Porque no somos uno, lamentablemente. Estamos dispersos por distintas cosas. Pero desde este momento acá hay un ejemplo que en la unión hay poder, en la solidaridad hay poder. En esa instrucción divina hay una promesa divina que les dice: les daré agua.
¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se puso a entonar, cantaron, sube, oh pozo, a él cantad. No sé cómo habrá sido la melodía, no sé cómo habrá sido el ritmo, yo no lo voy a cantar, pero no se trata de melodía y ritmo, se trata, como vamos a ir viendo, del corazón que expresa las palabras para adorar, para alabar a Dios. Entonces, en cuarto lugar, hay una lección para nosotros. En momentos difíciles, en momentos oscuros, en momentos de incertidumbre, en momentos de ansiedad, de depresión, nunca te quedes solo. Nunca enfrentes las cosas solo. Busca ayuda, como decimos siempre, es importante buscar ayuda, pero juntate por sobre todas las cosas con gente que edifica tu vida. Porque hay gente que busca ayuda y en vez de buscar una ayuda que lo edifique, lo destruye más. Hace poco escuchaba a una señora que decía que había ido a hacer un depósito al banco y no se dio cuenta, le habían abierto la cartera y le robaron todo el depósito de un pago que tenía que hacer. Estaba mal, entonces va y le dice a una amiga que le habían robado para desahogarse, para recibir consuelo, y la amiga dice, peor se perdió en la guerra. Gente así te destruye. Juntate con gente que alaba, que adora al Señor, que reconoce al Señor por sobre todas las cosas. Deja tus inclinaciones personales de lado y pone al Señor en primer lugar. Alabale al Señor, cantale al pozo del Dios viviente. Acá le estaban cantando un pozo que había dejado Abraham. Nosotros tenemos la fuente de agua de vida y podemos cantarle a Él por sobre todas las cosas. Que sea una canción de gratitud por las cosas pasadas, pero de fe por las promesas del presente y las que vienen en el futuro. ¿Cuántas cosas hay para adorar, para alabar al Señor? Entonces eso es importante. En segundo lugar, la alabanza unifica. Segunda Crónicas 5:13 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantabas todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. El templo se había llenado de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque alababan al Señor. Miren qué importante es alabanza. Y una vez más, hablamos de unidad. A una cantaban. No importa si alguno desentonaba, como puedo desentonar yo. A una sola voz para adorar al Señor, el poder unificador de la gratitud en nuestras vidas. La alabanza, la música, para adorar al Rey. Los trompetistas y los cantores dicen, eran como si fueran uno. Hacían sonar sus instrumentos en agradecimiento y alabanza al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Ha cambiado el Señor? El Dios de Crónicas era un Dios diferente al nuestro. La palabra es otra, no sigue siendo lo mismo, obra de la misma manera el Señor. En esa unidad ocurrían cosas grandes, hacían sonar sus instrumentos, dice. Y dice que el templo se llenó de una nube, como dije antes, la gloria del Señor. Como Laura habló hace unos domingos atrás, la gloria de Dios. En tercer lugar, la alabanza es poderosa y engendra victoria. Segunda Crónicas, capítulo 20, del 15 al 22. Es acá donde estaban siendo sitiados por Moab. Antes me equivoqué, perdón. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis juntos al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos,
y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por las mañanas, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y estaréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras la gente salía armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El ejército de los escuadrones de Israel, poderoso, experimentados en las batallas, le puso cantores para que cantaran y alabaran al Señor. Y eso produjo algo extraordinario aquí. Confrontar a estos enemigos que eran mortales, Moab y Amón. El pueblo buscó en oración y en palabra. Cuando vemos los primeros 14 versículos, uno ve allí la descripción de esto. Y el Señor le dijo: canten al Señor. El profeta le había dicho: no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, en las circunstancias de la vida, luchamos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, sin tener en cuenta a Dios? ¿De quién es la guerra? ¿De Dios o nuestra? Por eso cantad: no es vuestra la guerra, es del Señor. Lo adoraron. Gente lo adoró, lo pusieron con ornamento sagrado para que canten a la belleza de su santidad. Eso es lo que hicieron. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dios no ha cambiado. Tenemos que aprender a elevar cánticos, no solamente orar, leer la palabra. Por supuesto que es muy bueno, siempre lo digo, no está de lado, pero aprendamos, incorporemos la alabanza, la adoración a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuarto lugar, es el camino hacia el éxito. Salmo 50, versos 22 y 23 dicen: entended ahora esto, lo que olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza. En el verso 14 también lo dice: sacrifica alabanza. ¿Por qué sacrificar alabanza? Porque muchas veces no tenemos ganas de adorar. No tenemos ganas de alabar. Entonces ese es el sacrificio que tenemos que hacer, el esfuerzo que tenemos que hacer en medio de la adversidad, porque los beneficiarios somos nosotros. Adoramos, alabamos al Señor, y en esa adoración nos ayuda a ordenar nuestras vidas, nuestros pensamientos. Nos ayuda el Señor a ordenar nuestra conducta. Por eso se va manifestando. Todo este capítulo habla del poder, de la majestad, de la gloria divina. Y aquí nos habla de sacrificar alabanza. Obligarnos a hacerlo, alabar y glorificar a Dios. El objetivo siempre es Dios. Y como dije recién, los beneficiarios somos nosotros.
porque somos obedientes al Señor. Recibimos el poder para ordenarnos. Por eso tenemos que adoptarlo como un estilo de vida, cada uno de nosotros. Y recibimos que la revelación, el entendimiento, dice que sacrifica alabanza me honrará y el que ordenará su camino le mostraré la salvación del Señor. Nosotros ya tenemos al Salvador. Ya está cada una de nuestras vidas, nos hemos entregado a Él. Entonces nos olvidamos de alabar al Señor. ¿O de cuántas cosas nos tiene que salvar todavía el Señor? Seguro que de muchas. No la salvación eterna, sino en el diario andar en nuestras vidas. Sacrifiquemos alabanza al Señor. Se convierte en ese vehículo para que Dios se manifieste en nuestras vidas. En quinto lugar, hay un glorioso manto de alabanza. Capítulo 61 de Isaías, donde Lucas 4 se refiere cuando Jesús entró a la sinagoga, al templo, y abrió el rollo donde estaba escrito sobre él, dice. Y ahí dice, el Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Tremendo lo que dice aquí Isaías y que Jesús lo toma allí en Lucas 4, a partir del verso 16, 17, más o menos. El Espíritu de Jehová estaba sobre él, pero había un manto de alabanza, un manto de gozo, un manto de alegría. Esto repele toda angustia, porque podemos estar angustiados por cosas que suceden, pero no vivir en angustia. Podemos estar tristes por algo que sucedió, pero no vivir en tristeza, que es totalmente diferente. La alegría, que es una emoción que dicen los conocidos que dura unos 90 segundos, nada más que eso. Pero la alegría, el Señor nos enseña, Pablo en Filipenses, que dice, regocijaos en el Señor 1 hora al día. Siempre. Porque el gozo del Señor, dice el salmista, es mi fortaleza. Entonces, para el Señor esa emoción no dura 90 segundos. Es una decisión que uno toma. Y de ese manto que nos cubra, se nos invita a arroparnos, a cubrirnos. Esta palabra en el hebreo sugiere que la alabanza no es una prenda de vestir, sino cubrirnos, arroparnos con ese manto de gozo, ese manto de alegría. Como decía, recién repele, reemplaza esa pesadumbre que puede haber en nuestras vidas en muchas oportunidades. Vístete de ese manto. Qué bueno es vestirnos de ese manto. Vestidos del Señor, dice la Escritura. Vestidos de Él. Las vestiduras que usamos, las sudamos, nos tenemos que lavar, tenemos que cambiarnos, pero esta nunca se gasta. Siempre está para nosotros. Vistámonos con ese manto de alabanza, aún en los momentos difíciles. ¿Es difícil hacerlo? Sí. Por eso es sacrificio de alabanza. Porque si fuese fácil, todos lo harían. Si no, teníamos que preguntarle a Pablo, preso en la cárcel de Filipos, si cantaban y entonaban himnos. Y nadie entendía nada, cómo podían estar en un lugar oscuro, con un cepo en los pies, que no podían moverse, un lugar mugriento, sucio, para desesperación, y ellos entonaban alabanzas. Y las puertas de la cárcel se abrieron. Cuando entonamos alabanzas en nuestras vidas, adoración al Señor, se abren las cárceles de nuestro corazón, de nuestra mente también. Funciona para eso también.
funciona para eso también. Por eso tenemos que hacer lo que la palabra nos enseña. En sexto lugar, 1 Pedro 2:9. Muy conocido el pasaje, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ahí no habla de alabanza, pero tenemos que alabarle porque justamente nos sacó de tinieblas a luz. No sé dónde te sacó a vos el Señor, pero nos sacó de tinieblas seguramente. Y no nos hemos dado cuenta quizás. Quizás porque naciste en un lugar cristiano, y entonces ese paso no te diste cuenta, pero seguro. Seguro. Creo que alguna vez comenté un amigo nuestro allí en Neuquén, que es pastor, que nos bautizamos juntos, y que todos teníamos unos testimonios desgarradores, por así decirlo. Y él dice, Tito dice, yo tenía un vacío en mi vida y que entendí que tenía forma de Dios. Ese fue todo su testimonio. Y pasó de tinieblas a su luz admirable. Nuestra misión es proclamar su alabanza, propagar su palabra, sus bendiciones en toda la tierra. Es una revelación básica en la Biblia. Dios quiere que caminemos con Él en oración, en alabanza, en adoración, en gratitud. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que estar adorando, cantando al Señor todos los días, todo el día, las 24 horas del día? No significa eso. Significa incorporar en nuestra oración, en nuestra lectura, en nuestra meditación, alabar al Señor. Ahora, Pedro hace una descripción acá que fue progresivo, porque pensemos que dice somos linaje escogido, pero todo comenzó con Jesús y sus 12 discípulos. Y después estaba en el Santo Templo y se fue derramado el Espíritu sobre 120. Y después predicaron que no los podían contar, 4.000, 5.000, y no se podía contar hasta nuestros días. ¿Cómo no adorar, cómo no alabar al Señor? Somos parte de esa generación. Somos parte de eso, porque somos escogidos del momento que recibimos a Cristo en nuestras vidas. No hay nada especial, simplemente escogidos por Él. Somos real sacerdocio, gracias al Señor, reyes y sacerdotes. No como los reyes de esta tierra, sino conforme al reino de Dios, para adorar al Rey de Reyes, para pelear contra las huestes de tinieblas. Somos una nación santa, compuesta por los judíos y por los gentiles. Recordemos lo que dice Romanos, que fuimos injertados al olivo original para que esa savia nos nutra acá a nosotros también. Entonces somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, gente escogida. ¿Para qué? Para adorarle. Si no, pensemos en Abraham. Abraham ni siquiera se había cumplido ni cerca las promesas que tenía, y él que hacía, levantaba altar al Señor. Hablaba lo que el Señor hablaba, adoraba al Señor. ¿Y cuántos más en la Biblia levantaban altar al Señor y ponían unas piedras simbólicas? ¿Y qué? ¿Se habían cumplido las promesas? No. Pero sabían que en un momento se iban a cumplir, porque confiaban en el Dios supremo. Por eso es tiempo de adorar a Dios, de proclamar a Dios por sobre todas las cosas. Muchas veces queremos adorar y alabar a Dios cuando las cosas se cumplen. Hay una promesa, el Señor la cumplió, ahora sí voy a adorar al Señor, así lo voy a alabar. Sucede mucho. ¿Te imaginas si Dios hubiese sido
su pensamiento. Voy a esperar que la gente se porte bien, que sean todos como corderitos. Entonces ahí le voy a enviar a mi hijo y le voy a dar salvación. No, nos rescató. Por eso leía antes de Pedro, nos sacó de tinieblas a luz. Algunas tinieblas más oscuras, no tan oscuras, pero tinieblas al fin. Por eso se merece toda nuestra adoración. Es tiempo de adorar. Es fundamental en la vida del cristiano porque mueve el corazón de Dios. Tenemos que a través de la alabanza, de la adoración, agradar a Dios. No es para agradar a nadie, es solamente para agradar a Dios. De eso se trata. Y los que están acá arriba no son especiales fuera de todos los que estamos acá. Simplemente tienen la misión, el llamado de llevarnos a todos a esa adoración, a esa alabanza. ¿Para qué? Para agradar al que vive y al que reina por siempre. La puerta que requiere el mayor sacrificio para entrar nos llevará a un mayor crecimiento, a un nivel mayor. Por eso, sacrificio de alabanza. Nos da crecimiento en nuestras vidas. La verdadera adoración sana cualquier herida. Nosotros hemos visto gente sanarse en medio de la adoración. Nadie oró, nadie dijo nada, nadie le dio una palabra, se sanó. Porque derramó el corazón y Dios obró. La verdadera adoración restaura nuestras vidas. La verdadera adoración hace que estemos ante el trono, ante el Altísimo, postrados ante sus pies, derramando nuestras vidas. Verdadera adoración. Es un pacto entre Dios y su creación. Y como decía antes, hay circunstancias y uno me puede decir, pero a mí me pasa esto, a que a usted no le pasa y me pasa aquello. Adora. Y cuando fuiste librado, sigue adorando al Señor. Porque sucede lo de la promesa, como decía. El Señor cumple, lo adoro y me olvido. Siempre. Siempre es así. El Señor nos sacó de profundas aguas. ¿Cómo no adorarle a Él? La Biblia nos enseña a adorar. Los hombres, los personajes, distintos personajes de la Biblia, nos enseñan a adorar. Ese es el motivo principal. Edificar un altar en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que Él determina el rumbo de tu vida, dice Nueva Versión Internacional. En nuestro corazón, un altar. Así como el pueblo bebió esa agua vivificante que brotaba de la roca en el desierto. Moisés golpeó la roca y bebieron del agua de vida y la roca que lo seguía, dice la Escritura, era Cristo. Y Cristo está en nosotros. Bebamos de esa agua de Cristo Jesús en los desiertos de nuestras vidas y en nuestras vidas florecientes también. Adorar al Señor. Es para todo lo que tengan sed, dice Jesús, vengan a mí y beban. Todos. Y sedientos tenemos que estar todos los días. Sedientos de su presencia. Para adorarlo a Él. Porque cuando bebemos de esa agua, dice Jesús, no tendremos sed jamás. Jamás. Por eso, en tu vida, en mi vida, lo más importante es Jesús. Así lo veo yo. Cada uno tiene que tomar la determinación, si es realmente así, para adorarle de corazón. No expresar adoración, por cantar, no es habilidad, no es talento, nace del corazón. No es lo que dicen tus labios, sino lo que proclama el corazón. Adoración en el espíritu no son las cuerdas vocales, sino lo que está en el corazón.
No es un amén, no es un aleluya, sino la pureza y la comunión con Dios. Es tocar el corazón de Dios hasta reflejar la misma gloria de Él. Por eso, qué importante es adorar. Porque no son decretos, no son leyes, no es simplemente los domingos seguir, cuando dirigen vemos en la pantalla. No se trata de eso, no son deberes para cumplir. No son reglas para seguir, es encontrarse con Dios, con su palabra, con su presencia. Para terminar, Marcos 14:3 dice, pero estando él, refiriéndose a Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, él sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Le costaba una fortuna a esa mujer y lo derramó. ¿Qué derramamos nosotros sobre el Señor? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo nos juzgamos por Él? Y no se trata de dinero, se trata del corazón, de nuestros pensamientos, de dejar cosas que no tengo que hacer, de alinearme con la palabra, de alinearme con lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas. Esta mujer que derramó el frasco de alabastro puro, que era carísimo, se levantaron en contra, como Judas lo hubiera vendido a los pobres y cuánto habrían. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, Jesús dijo. Derramar nuestras vidas en adoración. Adorar al Señor es traer lo más preciado que tenemos en nuestras vidas y derramarlo sobre su cabeza. Por eso, como decía este pastor, nacimos para adorar. Si no estamos adorando a Dios en la belleza de su santidad, hemos perdido nuestra razón de haber nacido. No solamente los domingos que venimos acá, los chicos que vienen los sábados, es en el día a día. En el día a día. Y decir, Señor, cuando hay situaciones difíciles, vengo ante ti, Señor, no sé ni cómo hacerlo. Si tienes que llorar, hacelo. Ponele aceite a las bisagras de tus rodillas para doblar rodillas ante Él, postrarte ante Él. Cuando leíamos ahí en Crónica, se postraban rostro en tierra, así era como adoraban, así es como adoran. Así es como hay que adorar, derramando el corazón ante Él. Y Dios cambia la situación. Hay muchas cosas más para compartir, pero era lo que quería expresar en esta mañana. Y qué bueno que podamos entenderlo, que hay poder en conocer la palabra, hay poder en la oración y hay poder en la alabanza y adoración, que no son ritmos musicales, porque a veces se confunde. Está más movidita, está más lenta. Por supuesto, lo suave, lo lento, es mucho mejor para reflexionar, para pensar, para orar. Me gusta hacerlo con música instrumental. Empezar a hablar con papá. Te adoro, Señor. Eso es un verdadero adorador, que le adora en espíritu y en verdad. Vamos a cerrar nuestros ojos. Como decía al comienzo, si esa ruptura que hubo en el Edén, entraron tantas cosas
nos alejan en vez de acercarnos a Dios. Pobre de mí. Ay, si yo tuviera esto, ay, si hubiera hecho aquello. Quejas. ¿Qué hubiera hecho Job? No estaría ese libro escrito. O como antes daba el ejemplo de Pablo. Qué importante es adorar al que vive y al que reina. Qué importante es adorar a aquel que nos sacó de un lugar oscuro, tinieblas, a un lugar sobresaliente, luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel. Para anunciar, para proclamar su verdad, sus bendiciones, su alabanza, su adoración, su palabra. Padre, gracias por este tiempo, por la oportunidad, privilegio que me das de expresar tu palabra, Señor. Señor, que cada uno de nosotros tomemos esto, Señor, a incorporar en nuestras vidas. La lectura, la meditación, la oración y alabanza al Rey. Y no mirar si cantamos mal o bien, porque el Señor no se fija. Somos tenores, barítonos. Lo que mira es el corazón. Si tu corazón lo expresa con sinceridad, con simpleza, a Dios le agrada. A Dios le agrada. Señor, que lo podamos hacer cada día. Y vamos a notar esa diferencia. Con el tiempo vamos a reflejar con más claridad esa presencia, tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que están aquí presentes. Bendícelos, Señor, derrama de tu bendición sobre ellos. Pero que sigamos con el entendimiento y corazón abierto para poder expresarlo de esta manera y recibir más de ti. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.